cada dilluns a la Brúixola comencem la setmana parlant sobre salut mental. Segurament algun cop heu arribat a la pantalla per fer el pagament d'un producte que us ha agradat molt, però que és molt car. Porteu dies rumiant si el necessiteu o si no, si val la pena, si em durarà molt, si em suposarà un trasbals econòmic massa gran. I de sobte, en un rampell fem clic i a la pantalla veiem un missatge de confirmació de la compra. Aquests impulsos que ens porten a prendre una decisió sense la maduració que necessiten poden resultar en quelcom positiu o negatiu. Potser acaba sent una decisió de la qual ens en penedim a l'instant o per contra la prenem gràcies a aquell rampell i sense ell doncs potser mai l'hauríem pres. Hem parlat d'impulsos i rampells, però el terme correcte a emprar és biaix cognitiu. En castellà seria el sesgo cognitivo. Qui en sap molt més que nosaltres de biaixos cognitius és el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicoset Nasplugas i Acepte Qualegon, ja el coneixen. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes, otra vez. A veure, nosaltres ho hem fet d'una manera així molt simplista, una mica gràfica perquè ho puguem entendre entre tots, però explica'ns amb més detall què són aquests biaixos cognitius i per què passen. El ejemplo es maravilloso, esa idea, ¿no?, de que, bueno, ahora iremos entrando en cómo se nos aprovecha un poco, ¿no?, se nos manipula con esto. A nivel global es un error sistemático del pensamiento, es decir, es como una manera, un patrón que tenemos de... Bueno, la realidad ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Somos seres que ahora vivimos en una época de abundancia, por ejemplo, bueno, en general, por ejemplo, aquí en Barcelona uno puede generalmente ir a un supermercado si tiene dinero y comprar lo que quiera. Entonces venimos de ser cazadores-recolectores, de cientos de miles de años de escasez, de peligros, de malas cosechas que significaban la muerte. Entonces, claro, son, podemos decir, como atajos, es decir, la naturaleza es un mundo hostil y el cerebro está hecho para la eficiencia, ¿no?, para optimizar la supervivencia. Entonces la idea es que estos atajos cognitivos, esta especie de, estos errores de pensamiento sistemáticos, vienen de una época, ¿no?, de donde habíamos, como digo, más escasez y en función también de la eficiencia calórica. Es decir, tenemos un número de calorías determinadas que podemos gastar y digamos que el cerebro, el cuerpo ha aprendido a utilizar un canal como lo más rápido y efectivo. Claro, estos mecanismos ancestrales, estos mecanismos que vienen, como digo, de épocas pretéritas, hoy en día, pues el ejemplo de las compras provoca muchos errores y muchos problemas, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿no?, pues racismo, xenofobia, machismo, un montón de problemas en la sociedad y de la conducta. Muchos de ellos tienen la base en estos errores de pensamiento que, como digo, son muchas veces automáticos, son casi como las emociones, es decir, son en milisegundos, ¿no? La naturaleza, medio segundo de duda, es la diferencia entre la vida y la muerte. Con lo cual, al final, son mecanismos cognitivos para procesar y evaluar la realidad que tenemos a nuestro alrededor y actuar en principio lo que debería ser lo más adaptativamente posible, pero que en muchos casos nos llevan a todo lo contrario. Clar, o sigui, aquest biaix cognitiu podríem dir que per essència no és ni positiu ni negatiu per nosaltres, sinó és com ho entenem després o com les empreses en aquest cas s'aprofiten d'aquesta condició psicològica de la gent per treure'n rèdit. Ejemplo, ¿no? Es decir, el tema de las compras online. Todos sabemos, ¿no?, que las empresas al final buscan un rédito económico, entonces aprovechan, por ejemplo, ¿no?, claro, los sesgos podemos pensar como las ilusiones ópticas, ¿no? Es decir, todos hemos jugado esto de la cara y la copa o estos círculos que se mueven o estas distancias de dos líneas. Entonces, esos cognitivos serían los errores en la decisión basados un poco en el tema de, pues, poniendo el mismo ejemplo con las ilusiones ópticas. Entonces, claro, aquí utilizan diferentes trucos como esto de que quedan poco, ¿no?, para generar la emergencia, siempre unir dos productos, un tema del embudo también, ¿no?, de compras algo pero siempre tienes que acabar llegando a comprar algo más para, ¿no?, es decir, ir filtrándote. Entonces, al final, digamos que estamos expuestos a todo un sistema que sabe que tenemos, mecanismos automáticos de conducta que son así, que son compartidos y que son muchas veces transculturales. Es decir, claro que la cultura, digamos, que moldea un poco el individuo, pero tenemos mecanismos que van más allá de eso. Entonces, al final, es saber que, entre comillas, estamos un poco bombardeados y que, tampoco tenemos que sentirnos mal del todo por utilizar estos sesgos, pero que al final es digamos, una manera de funcionar, un patrón que al final esto se entrena y es una retroalimentación, pero que en terapia, por ejemplo, los sesgos cognitivos, los errores de percepción y de procesamiento de la información, suele ser una de las bases de la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual. Clar, imagino que afecta diferent en funció del perfil de cada persona, no? Apareixen de la mateixa manera per tots els humans, però clar, la personalitat llavors és un element que marca la cadència, la intensitat també d'aparició d'aquests biaixos per cada persona. Tal cual, es decir, si la personalidad es un filtro con el que procesamos la información, los sesgos se suman a ellos. También, ¿no?, pues si uno está más de alerta o más en situación de estrés o de ansiedad, será más probable cometer más sesgos, es decir, será un individuo más errático, será un individuo más
propenso a cometer errores racionales, ¿no? Es decir, lo que intenta uno es lo más racional posible para sobrevivir, y el sesgo lo que hace es como romper esa racionalidad. Entonces alguien enfadado, rabioso, como hemos hablado alguna vez, puede ser más manipulable por eso, porque tendrá más tendencia a ser incluso más inmediato, más automático, con lo cual, si no quieres ser más inmediato, más automático, los mecanismos que se despiertan para eso, se disparan, son más, necesitamos algo ya, no podemos demorarlo, incluso seremos más propensos y proclives a cometer errores. Bueno, ara estem parlant d'exemples. Jo, per exemple, sempre he pensat que als supermercats els productes que envolten a la caixa sempre són els mateixos, no? Hi ha xiclets, hi ha dolços, per tant, són aquells productes que els posen allà per en un moment immediato doncs puguem fer aquella compra que d'una altra manera no hauríem fet, no? Vull dir que d'alguna manera es creen aquests climes perquè nosaltres fem aquest clic. Esto está muy bien usted en psicología, ¿no? Estos sesos que has comentado se llama como behavioral economics, es decir, como economía del comportamiento, ¿no? Es una nueva rama es decir, un poco de los sesgos, ¿no? Hay un artículo científico del 74 de esos autores, ¿no? Que uno fue el premio Nobel, de Kahneman y de Tversky, que falleció antes, que se dicen que es como los cimientos de todas estas, es decir, estudios que hay de cómo el humano toma decisiones, ¿no? Pues tema de comer, ¿no? Tema de marketing, es decir, son productos inmediatos, Joan, ¿no? Son productos que no tienes, es decir, razonar si uno tiene pan o no pan en casa, uno ya ha hecho la percepción, ya ha hecho cómo, ¿no? O qué necesita tu familia o tu pareja con la que vives, o si estás tú solo. En cambio, los chicles es algo con el que no tenemos que decidir de manera, ¿no? Es decir, bueno, me apetece esto. Entonces, eso está muy bien pensado y va desde ejemplos muy pequeñitos como, pues eso, cositas de supermercado, de kioscos para que podamos ir comprando, hasta temas de compras online, hasta imaginemos cosas muy grandes como incluso para, yo qué sé, compras con mucho dinero, pues una hipoteca, es decir, en todo, digamos que estamos expuestos a que se nos utilice un poco a través d'estos sesgos. Clar, això impacta una mica i sempre ho ha fet, també som conscients que la publicitat, per exemple, estudia com funciona el cervell per incitar a la compra, no? I llavors tria la música en conseqüència, tot l'escena, la figura. Això que impressiona una mica, no? Per la manera que d'alguna manera estan anant directament al nostre cervell per incitar a un moviment doncs, que ens comporta una despesa econòmica. Això que preocupa una mica, hem de combatre aquests impulsos o aquest biaix cognitiu que parlàvem, o dit d'una altra manera, els hem d'aprendre a controlar o simplement en ser conscients de que ens passen algun cop, doncs ja ens va. Es muy interesante esto, Joan. Para dejar un poco claro, teníamos el sesgo que es el sistemático y el heurístico que sería el atajo, ¿no? Es decir, es como podemos decir que el heurístico forma, no siempre, porque los sesgos son a veces de otras maneras, como los sesgos. Es decir, el heurístico sería ese atajo pequeñito, digamos, esa especie de movimiento inmediato que va hacia un sesgo. Entonces, lo que has comentado, hay otro concepto que también se superpone, que también podemos hablar un día, que es el priming, que es también como la huella inmediata que hacen los estímulos que tenemos alrededor. Entonces, esto que has comentado, sí, había pues este estudio hace años, ¿no? En el cine poner en milisegundos beba tal bebida energética o refrescante para... Eso es se supone que el cerebro habla heurístico de que si me meten esto asociado a algo que algo me gusta, significa que esto es bueno, ¿no? Lo que se puede llamar a veces el efecto de halo, ¿no? Que tenemos una característica que generalizamos. Entonces, el problema de esto es que en esta rama de la ciencia, curiosamente, hay bastante polémica por estudios que han sido retractados, porque es como una nueva, podemos decir, un santo grial de la psicología, el tema de la conducta, estudiar justo esto, ¿no? Es decir, qué decisiones tomamos y por qué las tomamos. Pero es algo difícil de estudiar, al final es una variable externa, ¿no? Se hace con relatos neurales y saber lo que ocurre en el cerebro en esos casos es muy complicado. Y lo mismo, los estudios de esto, de qué prefiere este consumidor, esta cosa u otra. Es realmente complicado hacer estudios fidedignos porque siempre hay intereses detrás, se pueden cometer errores, digamos, de estadística o de análisis sin querer, por decirlo, porque es muy complejo. Entonces, es un campo apasionante que lleva, pues como digo, unos 30-40 años en desarrollo, pero que digo yo, todavía falta, pues sí, se estudian pues dónde colocar las cosas, cómo vender una cosa u otra, pero también hay que reconocer que uno cuando entra en este campo lee bastante pseudociencia porque mucha gente evidentemente tiene ganas como de ganar, ¿no? en este tipo de cosas. Clar, David, ara ho comentàvem, i ara també ho has dit, però t'incideixo en la mateixa pregunta perquè, és a dir, hem parlat d'exemples concrets que deriven d'aquests biaixos,
però tots aquests són derivats de dreceres que el nostre cervell fa. Jo et vull preguntar, ara ja sé que els has dit, però que reflexionéssim sobre els exemples concrets de biaix que hi ha y quins son los más comuns también entre nosotras. Aquí la ciencia, como digo, hay que es un poco contradictoria a veces, pero yo un poco los más intuitivos y más, digamos, con más base científica. Primero, evidentemente, el sesgo de confirmación, es decir, tendremos a buscar información que ya concuerde con nuestras ideas previas. Esto es algo que en las redes sociales, las burbujas estas que se habla, se ve muy rápido. Luego también el sesgo de anclaje, ¿no? Que normalmente a veces tendemos a resaltar la información que tenemos primero delante de nuestros ojos, simplemente por un tema de que eso hace pues más efecto, recordamos antes porque no tenemos tanta bola detrás. El sesgo también como el efecto halo, ¿no? Que se llama, ¿no? Esta idea de que tenemos una característica positiva en una persona, es decir, una persona es guapa y ya pensamos que esta persona será competente, y esto en política, por ejemplo, es algo que se ve mucho. Luego también tenemos, que esto es muy importante en el ser humano, que es la aversión al riesgo, es decir, tenderemos siempre a decidir no perder que a ganar. Es decir, esto es algo que evolutivamente tiene como todo el sentido, porque como digo, ¿no? En la naturaleza hemos puesto algún ejemplo de si uno se encuentra una frutita, uno está recolectando bayas en un lugar desconocido, encuentra una frutita nueva, es más importante para el cerebro recordar que esa frutita mata que está rica, por un tema de supervivencia y de transmitir ese conocimiento. Entonces, de todos estos sesgos, ¿no? Que podemos ir hablando, yo creo que para mí el más relevante y normalmente el que suele tener más efecto, yo creo que, bueno, a ver, que además se estudia, todos son muy importantes, es como digo, la aversión al riesgo, de que estamos computados y cableados para perder lo mínimo posible y no tener tanto en cuenta las ganancias, ¿no? Esto está, por ejemplo, yo qué sé, algo en bolsa de alguien ha hecho una buena inversión, pierde algo de dinero y dice, bueno, he perdido el tiempo suficiente de dinero, ya está, corto la inversión y ya está. Entonces, aquí hay diferentes variables, la verdad que es un tema muy entretenido porque hay muchos estudios, muchas novedades, pero pensemos que al final es un poco de lucha, ¿no? De que tenemos unos sesgos, tenemos unos mecanismos automáticos, unos heurísticos que hacen como estudios probabilísticos constantes, y es como digo, yo creo que estos que he nombrado, pues anclaje, confirmación, efecto halo, aversión al riesgo, y yo creo que pueden ser los más relevantes y los que más nos afecten día a dia, que evidentment jo crec que hi ha molts més. En quines ocasions aquests biaixos es poden acabar convertint en un aspecte més aviat negatiu o en problemes que després s'hagin d'abordar a sessió, per exemple? Claro, aquí los ejemplos son casi interminables. Es como digo, ¿no? El heurístico en principio es neutral, es el atajo, y el sesgo sería el error sistemático con tendencia negativa. Entonces, antes he nombrado, por ejemplo, ¿no? La xenofobia o el racismo. El ser humano, el cerebro, lo que quiere es homogeneidad y que algo sea predecible. Entonces, tenderá a computar la diferencia como algo peligroso de primeras. Entonces, muchas de estas actitudes un poco xenófobas de lo externo, ¿no? Siempre se habla de a partir de la confirmación, ¿no? Se cogen ejemplos de casos que ya se sabe que ha habido pues algún tipo de delito y se utiliza como una generalización, que es un halo, por ejemplo, y se da unas características, digamos, a un grupo en concreto. Eso a nivel global, por ejemplo, es un ejemplo muy rápido y común, y a nivel concreto, bueno, los humanos, alguien que, por ejemplo, en terapia de pareja decide estar con una pareja varias veces, ¿no? Pues confirmando la impresión previa, ¿no? Es que lo conocí la primera vez y me pareció una persona maravillosa. Y un estudio dice algo así como que esa especie de amor a primera vista puede ser más condicionado un poco por excitación sexual. Es decir, vemos una persona que físicamente nos atrae y parece ser que nos hacemos una película posterior para confirmar ese sesgo de que esa persona nos atrae. Entonces, a nivel terapéutico individual, depende mucho de cada persona. Evidentemente, si es un tema, por ejemplo, ¿no? De depresión, ¿no? Que la persona tenderá a veces a... Y una persona, como digo, también con trastorno mental tendrá más sesgos, ¿no? Antes he mencionado la ansiedad, pero una persona deprimida tenderá a tener un filtro negativo, entonces todo entenderá a verlo como de manera más... Es decir, esa versión al riesgo que he comentado será desmesurada. Es decir, y de ahí eso puede provocar, y a veces en terapia por eso trabajo con reestructuración cognitiva, que es flexibilizar ese pensamiento para que esos esquemas o patrones de sesgo se flexibilicen o al menos no sean tan dicotómicos, porque hacen sufrir, la verdad, que muchas veces a muchas persones. M'he quedat amb un concepte que has dit que m'ha interessat molt quan t'he preguntat sobre els exemples de biaix, que m'has dit el de halo, no? Que una persona atractiva ens pot ser més de confiança. Clar, jo el vull preguntar perquè se m'ha ocorregut la gent que fa les notícies per la televisió, no? Que normalment la veiem ben vestida, també jo crec que hi ha una mica de relació, no és atractiu, però és una mica de serietat, com qui ens dona les notícies. Clar, això d'alguna manera, aquestes dreceres tenen un origen segurament científic, no? I al final química que passa en el nostre cervell, però la societat no la lluitem
aquestes reaccions originals des del nostre cervell perquè reproduïm aquestes imatges que et deia. Claro, aquí se ve un poco la paradoja, ¿no? Se puede decir el ejemplo de donde lo que evolutivamente como especie nos ha favorecido, a lo mejor como individuos nos boicotea. Entonces, aquí hay un tema, por ejemplo, la simetría. Al parecer el tema de la belleza, tengo entendido que es un tema como de simetría, ¿no? Que los humanos, ¿no? Yéndome un poco para allá, el número auro, ¿no? Es decir, ¿no? Que la naturaleza tiene una simetría que forma la figura y nosotros estamos atraídos por ello. Claro, una cosa a lo mejor es la seriedad, ¿no? Es decir, una persona que quiere transmitir rigurosidad, evidentemente querrá, pues bueno, tener el pelo sucio, tener la vestimenta, por ejemplo, seguramente un presentador de noticias en Cataluña y otra persona a lo mejor en Mozambique tendrá, por ejemplo, una diferente estética, ¿no? Es decir, hay el traje o la americana occidental, digamos, que se predispone un poco el mundial, pero bueno, hay culturas con otros sentidos de la estética. Claro, el efecto sería exagerar eso, es decir, a lo mejor promover, es decir, más allá de la seriedad, tener a lo físico directamente, ¿no? Que en determinados sectores, en muchas zonas se ve, o en muchas partes, como yo creo que se abusa, por ejemplo, de la belleza física para transmitir un mensaje, que evidentemente todo ser humano se sentirá atraído por la belleza, porque es más estético, pero a veces que se utiliza para manipularlos. ¿Y por qué luchamos contra ellos? Porque claro, es como has dicho, es imposible al final, es una norma de conformidad que si no tenemos cuidado nos puede llevar, pues eso, tenemos un impulso, pero al final hay que hacer el tema racional, ¿no? Como digo al principio, estos autores, Sergi, Teskey y Kahneman, hablan de los sistemas 1 y 2. Un sistema que es el automático, el directo, y el 2 el racional, el más tranquilo. Entonces, la idea que al final, sí, todos tenemos un piloto automático por el que tenemos que funcionar, pero una sociedad, digamos, madura, sana y responsable tiene que hacer reflexiones, ¿no? Reflexiones sobre lo que está haciendo y si abusar a lo mejor de estos sesgos provoca eso, tendencia a manipular, sufrimiento, como digo, ¿no? Pues grandes genocidios de la humanidad se ha basado en sesgos que s'han ido continuando i propagando i promoviendo. Un tema que toca també la filosofia, podríem dir, en alguns casos. Doncs ho deixem aquí per reflexionar al voltant d'aquests biaixos cognitius. David, gràcies i la setmana vinent més. Muchísimas gracias, que bien.